Buenas, continuamos con la teoría. Estamos analizando las cuentas por cobrar. Entonces tenemos por acá en el folleto, creo que me equivoqué, ahora sí, los métodos para calcular las cuentas incobrables. En el último video habíamos hablado de que había dos, eran cancelación directa y el método de las estimaciones. Vamos a revisar primero la cancelación directa. Dice así, las compañías pequeñas tienen pocos clientes a crédito. Tal vez prefieran esperar hasta confirmar que no pueden cobrar la cuenta específica de un cliente antes de hacer cualquier ajuste en relación con las pérdidas por cuentas incobrables. Cuando es evidente que una cuenta es incobrable, utiliza el método de cancelación directa. Por lo tanto, se hace cargo a la cuenta de gasto por cuentas incobrables y se acredita la de cuentas por cobrar por una cifra adeudada por el cliente. Adicional a esto, podríamos decir que en Costa Rica, como utilizamos lo que está permitido es la cancelación directa a la hora de hacer los procesos de incobrables. De acuerdo con este método, las pérdidas en cuentas incobrables se deben registrar como un gasto en el periodo en que se canceló la cuenta y no cuando se hizo la venta. Puede traer como resultado que los activos del balance general aparezcan con más valor real y la utilidad también puede resultar exagerada en el estado de resultados si no se ha tenido la precaución de ajustar las cuentas por cobrar. De acuerdo con las pérdidas estimadas que se espera, se producirán en las cuentas incobrables. Métodos de estimaciones. Cuando la cuenta de un cliente se vuelve incobrable, debe eliminarse de los registros contables. Para registrar la cancelación se hace un cargo a la estimación de cuentas incobrables y se acredita la cuenta por cobrar. Por ejemplo, suponga que el 15 de febrero la compañía colombiana SA recibió la noticia de que la compañía del estudiante SA se había declarado en quiebra. En, en el mayor de las cuentas por cobrar, la compañía colombiana aparece la compañía del estudiante con un saldo de 10.000. El asiento diario para cancelar o eliminar la cuenta incobrable sería estimación por incobrables 10.000 contra la cuenta por cobrar. Nótese que se hace una reducción de la estimación por las cuentas incobrables y además se reducen las cuentas por cobrar. El detalle sería por cancelación de la cuenta de la compañía del estudiante por quiebra de la misma. Igual para fines legales en Costa Rica esto tiene que haberlo declarado un juez. Y cuando uno tiene incobrables, tiene que haber hecho todo el proceso de cobro judicial y haberlo declarado un juez incobrable. A partir de ahí es que se procede a hacer, por el método de cancelación directa, la eliminación de la cuenta por cobrar. Antes no se puede hacer. Primer método de estimación, pues tenemos el porcentaje de las ventas netas o el estado de resultados. Estima las pérdidas en cuentas incobrables utilizando un porcentaje de las ventas netas para llegar a una cifra razonable. Para determinar la tasa estimada es necesario examinar y analizar el porcentaje de pérdidas experimentadas sobre el total de las ventas netas de periodos anteriores. Si la empresa tiene varios años de estar en el mercado o un porcentaje a experiencia del contador si la empresa está iniciando. Después se aplica el porcentaje estimado al total neto de las ventas a crédito del periodo, menos el importe de las devoluciones y bonificaciones sobre ventas. Para aclararlo, tenemos un ejemplo. Continuamos con la compañía Colombia S.A. Esta realizó ventas a créditos por la cantidad de 1.000.000. Hubo evoluciones sobre ventas por 100.000 y después de una cuidadosa revisión, el contador estimó que el 2% de las ventas netas a crédito registradas pueden resultar incobrables. El ajuste por pérdidas en las cuentas malas ascenderá al 2% de 900.000. ¿Por qué? Porque al millón le restamos los 100.000 de las devoluciones. Entonces, a 900 lo multiplicamos por el 2% y nos va a dar un resultado de 18.000. El asiento sería el siguiente, gasto por cuentas incobrables contra estimación por cuentas incobrables. Igual en términos reducidos, en Costa Rica tendemos a escribir gasto por incobrables contra estimación por incobrables. El detalle sería por el registro de pérdidas en cuentas malas estimadas con base en el 2% de las ventas netas a crédito que asciende a un 18.000. Aquí hay una nota. Después de cierto tiempo, los pequeños saldos que permanezcan en la cuenta de estimación de fin de año pueden llegar a convertirse en una cantidad importante. Por lo tanto, con este método puede suceder que no se conozca el valor neto estimado de las cuentas por cobrar. Esto puede corregirse con un asiento ajuste cuando la cifra resulte excesiva. Se hará un cargo a estimación de cuentas incobrables y se acreditará la cuenta de gastos por cuentas incobrables o la de correcciones a utilidades de periodos anteriores.
Muy bien. Segundo método, el porcentaje de cuentas por cobrar o porcentaje de cuentas por cobrar totales o del balance general. Estima el importe de las pérdidas en las cuentas malas tomando un porcentaje del saldo existente en la cuenta por cobrar. Para llegar a un porcentaje razonable es necesario analizar los cobros de las cuentas por cobrar realizados durante un considerable periodo. La tasa o porcentaje determinado se aplica al saldo de las cuentas por cobrar para obtener la cifra estimada del ajuste o gasto por cuentas incobrables y a la estimación de las cuentas incobrables. Recuerde que el porcentaje o tasa que se usa es más que una estimación. Por lo tanto, es muy probable que esta estimación nunca llegue a ser igual que el importe exacto de las cuentas incobrables del año, y la cuenta de estimación puede tener un saldo deudor o acreedor al final del periodo contable, antes de los ajustes. El saldo de la cuenta al fin de año, sea deudor o acreedor, tiene que tomarse en cuenta al hacer el asiento de ajuste cuando el saldo deudor debe aumentar una cifra estimada de pérdidas en las cuentas malas y cualquier saldo acreedor debe rebajarse. Ejemplo, el saldo de las cuentas por cobrar al finalizar el año asciende a 1.000.000 y se estimó que sería un 1% del incobrable. Entonces, al multiplicar 1.000.000 por el 1% es 10.000. La estimación de las cuentas incobrables tenía un saldo acreedor de 5.000. Entonces, al cálculo que acabo de hacer, que son 10.000, le voy a quitar lo que había de saldo y me van a quedar 5.000. Por tanto, el único monto que se van a ajustar son 5.000. El gasto por cuentas incobrables va a ser de 5.000 contra la estimación por incobrables por 5.000. El detalle es por pérdidas en las cuentas incobrables estimadas usando el método del balance general. La cuenta incobrables recibe numerosos nombres: gasto por incobrables, pérdida por incobrables, gasto por cuentas dudosas, gasto por cuentas malas. Ahora el tercer método, porcentaje según la antigüedad de saldos. Aplica el mismo principio del método sobre las cuentas por cobrar totales, con la diferencia de que crea diferentes categorías según el plazo de vencimiento de las transacciones y aplica un porcentaje diferente a cada categoría de vencimiento. Los asientos de ajuste son similares al método anterior. Reapertura de cuentas por cobrar. En algunos casos, en una fecha puede cobrarse en forma total o parcial una cuenta que se había cancelado por incobrable. Cuando se recibe el pago, se debe invertir el asiento de cancelación volviendo a llevar la cuenta a los registros para poder hacer asientos en la cuenta del cliente. Una vez registrado el asiento de inversión y el cobro recibido a cuenta, los libros mostrarán que la cuenta fue cancelada y recuperada más tarde. En el caso de que un cliente haga una compra a crédito en el futuro, toda la información necesaria para aprobar o rechazar su pedido se encontrará en los registros. Por ejemplo, tenemos acá, suponga que la cuenta de Julio Quiroz por 50.000 fue cancelada por incobrable el 1 de marzo. Estimación para cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. 50.000 y por cancelación de cuenta por cobrar del señor Julio Quiroz. El 1 de noviembre se recibió un cheque de Julio Quiroz por 40.000 como pago parcial de su cuenta atrasada. La operación para registrar esta información será mediante dos asientos. Primero, cuenta por cobrar contra estimación por cuentas incobrables por 40.000 para reabrir con 40.000 la cuenta de don Julio Quiroz, cancelada por 50.000. Y luego bancos contra cuentas por cobrar por 40.000. Nótese que aquí se utiliza el parcial para dar el ejemplo del dato de don Julio Quiroz por pago recibido en cuenta de cliente en cuenta pendiente de pago. Para cualquier pago adicional que se reciba el cliente es necesario preparar los mismos asientos. Listo. Por aquí dejamos este video. En el próximo ya vamos a ahondar en la estimación para documentos incobrables.